El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 4 minutos. Gracias por su sintonía. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Más adelante ya estaremos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión. Estaba tratando de revisar justamente las publicaciones de prensa. Tengo la impresión, puedo estar equivocado, que la presentación del informe ayer de la Comisión de la Verdad no tuvo tanta exposición pública. Ya lo vamos a analizar. Me imagino yo que a alguna gente no le gustó el contenido del informe que fue preparado por la Comisión de la Verdad, que fue integrada por la Defensoría del Pueblo. Y claro, como en este país se recurre siempre a la vieja confiable, ya se asoció, algunos ya asociaron la presentación de este informe a una corriente política en particular. Ya les pareció extraño que haya estado un candidato presidencial de esa corriente política, el señor Andrés Arauz, y que no hayan estado los otros, cuando entendemos que la comisión hizo la invitación a los 3 candidatos a la presidencia de la República y solamente el señor Arauz fue. Pero son cosas que no se dicen. Ya se menciona la idoneidad o se cuestiona la idoneidad de los miembros de la comisión y un poco es lo que yo estaba analizando el día de ayer. Creo que hay que ampliar un poquito los conceptos y la visión. Juan Carlos Solines no es correísta, Sibel Martínez no es correísta, Javier Zavala Egas fue parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Hay que ampliar un poquito la visión y debatir con argumentos el contenido de ese informe. Sibel Martínez está con nosotros. Hasta ayer encabezó la comisión integrada por la Defensoría del Pueblo para investigar los hechos de octubre de 2019. ¿Cómo le va, Sibel? Bienvenida. Fabricio, muchísimas gracias y gracias por esa introducción tan necesaria. Yo sí también me quedé preocupada, le comento, por este tema, ¿no? Bueno, yo creo que cuando todos queremos de alguna manera bajar la densidad de los problemas, vamos a buscar siempre alguna excusa para hacerlo, y esta no va a ser la excepción. Sin embargo, yo tengo la obligación de decirles a la ciudadanía y sobre todo a las víctimas de estos hechos que el trabajo que se hizo fue un trabajo técnico, al margen de sesgos políticos e ideológicos, y que quizá no guste a muchos, pero es un trabajo, como le comento, técnico sobre la base del enfoque de derechos humanos. Entonces, yo creo que hay que leer el informe primero, hay que analizarlo a la luz del derecho internacional, de los derechos humanos y también del derecho internacional penal, elementos subsidiarios a nuestro derecho interno, ¿no? Y sobre esa base, que es técnica, emitir juicios de valor. Lo otro es restar densidad. Y quisiera simplemente comentarle algo. En efecto, se invitó a los 3 candidatos. El candidato Arauz asistió el momento que se terminó el evento, finalizó el evento, subió, saludó, efectivamente, entre puño y puño saludamos, y nada más. Yo, tanto como el otro comisionado Solines, ¿no es cierto?, Juan Carlos Solines, estuvimos en nuestra mesa y el defensor se acercó y le entregó un informe. Eso fue todo. Si de ahí queremos hacer de este informe técnico un tema político, qué pena que la ciudadanía no tenga una visión un poco más amplia de lo que implica el que seamos un Estado de derechos y de justicia social. De acuerdo, me parece muy pertinente su aclaración, porque usted habrá leído ayer que eso fue lo que se regó. O sea, mucha gente, en lugar de ponerse a leer el informe y debatir con argumentos sobre el contenido del informe, se queda en las formas y comentaron desde el desconocimiento y hasta la ignorancia. Pero creo que es muy pertinente la aclaración. Vamos al contenido del informe. El informe establece la responsabilidad del Estado en los hechos de octubre del 2019. Sibel Martínez. El informe establece, sin tener nosotros la posibilidad de hacer justicia, ojo, la investigación la tiene que hacer la Fiscalía, hay un proceso penal, ¿no es cierto?, judicial, hay que judicializar estos casos, establece que pudo existir un ataque generalizado a la población civil, ¿sí? Eso es lo que establece el informe y efectivamente establece que se violentaron derechos, ¿sí? Sobre la base de 579 testimonios que recibimos
249 vulneraciones de derechos, es decir, de estos testimonios, 249 responden a vulneraciones de derechos, y estas vulneraciones responden a distintos descriptores, entre los que se destacan lesiones oculares, 20 lesiones oculares, de las cuales 16 son pérdida de visión, 6 de ojo, al revés, 14 pérdida de ocular, ¿no? Y 6 violencia sexual, violencia al derecho a la libertad personal en 38 casos, 123 violaciones al derecho a la integridad personal, un atentado contra derecho a la vida, que son 22, es decir, estas posibles ejecuciones extrajudiciales que llegamos a determinar que son 6 posibles ejecuciones extrajudiciales, se agravan también cuando consideramos que también pudieron existir 22 atentados contra el derecho a la vida. Esto sobre la base, como le comentaba, de un análisis fáctico, un análisis que a través del cual nosotros recogimos testimonios de las víctimas, y por eso decimos que efectivamente no es, digamos, un dato definitivo, porque dependió de la presentación de estos testimonios, que fue voluntaria. Entonces, en el marco de la investigación penal se podrá establecer el número de víctimas y afectados, ¿no? Sobre esa base. ¿Qué más decirle? Decirle que, en efecto, también no solamente nos basamos en testimonios, sino en documentación tanto administrativa, judicial, sobre la base de aquellos reportes y reportajes que se hicieron a través de todo medio de comunicación. De hecho, también hicimos un análisis de cómo se trabajó, se manejaron las noticias en ese momento. Tratamos de cubrir lo más posible este universo, digamos, de situaciones que nos acercaron igual, ¿no es cierto?, lo más posible a la verdad. Nuestra misión como comisión era hacer un análisis fáctico para asegurarnos que lleguemos o nos acerquemos lo más posible a la verdad. Pensamos haber cumplido ese cometido. Nos guste o no, hay, digamos, recomendaciones y conclusiones sobre la base de estos hallazgos, ¿no? De los hallazgos que le he comentado, en donde efectivamente existieron excesos. El uso excesivo de la fuerza se dio por parte de la Policía Nacional. Por parte de la Policía Nacional y por parte de las Fuerzas Armadas. Esas ejecuciones extrajudiciales que ustedes identificaron, que son 6, fueron perpetradas por la fuerza pública. Exactamente. Tenemos 189 testimonios de los cuales se desprenden, ¿no es cierto?, que estas vulneraciones fueron perpetradas por personal de la Policía Nacional, que equivale al 75% del total, y 34 por personal de las Fuerzas Armadas, que equivale al 13% del total. Entonces, sí, fueron perpetrados por las Fuerzas Armadas. Ahora, ayer le escuchaba al defensor del pueblo que efectivamente hacía un énfasis en algo que también nosotros, otra vez, tenemos indicios. No somos una comisión de justicia, somos una comisión de verdad, en donde decíamos que se produjo un ataque. Este ataque fue generalizado. Al hablar de generalizado, cabe señalar que el carácter de generalizado, ¿sí?, corresponde o se refiere a la cantidad de víctimas que dejó como saldo el ataque. Se trata de un elemento cuantitativo, ¿sí? Además, se requiere que el ataque haya sido reiterado en un tiempo. Tuvimos, ¿no es cierto?, desde el 3 hasta el 13, hasta el 16, que analizamos este proceso, que es el mandato defensorial que nos dieron, entonces en donde podríamos decir que sí existió efectivamente un ataque reiterado por los indicios que tenemos. Otro elemento que configura el ataque generalizado es que las víctimas pertenecen a varios sectores sociales: estudiantil, obrero, de salud, prensa, ¿no es cierto?, políticos, artistas, indígenas, montubios, afroecuatorianos. En general, personas civiles, es decir, personas que no están enrolados ni en las Fuerzas Armadas ni en la Policía Nacional. El informe Sibel también incluyó algún tipo de investigación sobre el lanzamiento de bombas lacrimógenas al interior de universidades, de la Universidad Católica, de la Politécnica Salesiana, que está muy cerca de la Casa de la Cultura.
Sí, por supuesto, y a eso también iba. Las agresiones se produjeron, en zonas de paz. Y son otros de los hechos que deberían ser analizados en el marco de la investigación penal, como la consecución del ataque generalizado contra la población por parte de la Policía Nacional en estas áreas. Entonces tenemos testimonios de personas voluntarias, estudiantes, docentes de las universidades, 5 que actuaron, ¿no es cierto?, en general, que en ese momento actuaron como zonas de paz, incluida la Casa de la Cultura, el Ágora de la Casa, en donde colaboraron, ¿no es cierto?, para brindar refugio, asistencia humanitaria. Y no efectivamente, como se dijo en algún momento por parte de uno de los ministros, como zonas de abastecimiento. Que eso también se da un análisis en este sentido, ¿no? Entonces, sí, y en estas instalaciones, recordemos, existían, no estaban niños, mujeres, bebés, adultos mayores, y estos lugares fueron atacados. Entonces, es importante ese análisis. Yo sé que hay penalistas aquí que van a salir a analizar este tema. Por eso es importante destacar que también un elemento de este análisis que estamos haciendo del ataque generalizado es también que la población civil, básicamente este es el sujeto pasivo del crimen, ¿sí? Es la población civil. Y otra cosa que hay que analizar y que debería analizar, debería analizar en la investigación penal, es que se actuó o no con conocimiento de dicho ataque, ¿sí? Que es la prueba de que el autor directo o mediato, ¿no?, tiene algún nivel de conocimiento de ese ataque, lo avala o lo omite frente a estas denuncias de derechos humanos, ¿sí? Entonces es un delito, si usted quiere, que se da por dolo. Todo este análisis que es fáctico, que tiene que ver con, con crímenes de lesa humanidad, además de establecido, ¿no es cierto?, en nuestro Código Penal, en el artículo 89, es algo que nosotros ponemos después de este análisis fáctico en las conclusiones del informe. ¿Por qué? Porque tenemos elementos, indicios para decir eso, pero no somos una comisión que administra justicia y por lo tanto a quien le corresponde ese análisis es efectivamente a la Fiscalía General del Estado al iniciar una investigación y por supuesto un proceso, ¿no? Un proceso. Ustedes dentro de la investigación pudieron confirmar el uso de bombas lacrimógenas caducadas por parte de la Policía Nacional, Sibel Martínez. Sí, de hecho tenemos incluso una foto y en donde claramente se ve, ¿no es cierto?, que dice que está caducada, pero en una de nuestras recomendaciones emitidas es efectivamente solicitar como parte de esta investigación penal que se debería realizar, el que se pida un peritaje efectivamente de qué causa este tipo, ¿no es cierto?, que podría producir en la salud los componentes químicos de una bomba caducada. Y eso también recomendamos a la Fiscalía, en el marco de su investigación penal. Sibel Martínez, que está conversando con nosotros sobre el contenido de la Comisión de la Verdad, del informe de la Comisión de la Verdad. El informe recomienda medidas de reparación del Estado a las víctimas, por ejemplo, a los familiares de estas 6 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente, o por ejemplo, a las personas que perdieron su ojo por el impacto de bombas lacrimógenas. Le voy a mencionar el caso, le digo porque le he entrevistado en un par de ocasiones a Yajaira Urresta, que perdió uno de sus ojos. Ella publicó que recién, me parece que el día de hoy, luego de 17 meses, recién le han llamado a la Fiscalía a declarar, pero no ha recibido, por ejemplo, ningún tipo de respuesta por parte del Estado para algún tipo de medida de reparación. En ningún caso se ha dado medidas de reparación, Sibel, por ejemplo, de los afectados, y el informe recomienda que se den estas medidas de reparación. En lo que nosotros sabemos, en efecto, no se ha dado. De hecho, en los procesos de investigación o la investigación penal han quedado en stand-by si es que se han realizado, ¿no es cierto? Y eso es algo que también nos preocupa como comisión. Nosotros recomendamos las medidas de reparación individual, que deberían incluir además el ámbito jurídico, económico y de salud. Por ejemplo, en el caso puntual de las personas cuya sufrieron pérdida ocular, nos dimos cuenta que hay que hacer cambios de las prótesis que tienen y el tratamiento correspondiente. Entonces, sugerimos que en efecto se haga ese cambio de por vida, ¿no es cierto?
pero además se dé un acompañamiento, un tratamiento médico y psicológico a las víctimas y, por supuesto, el proceso, ¿no es cierto?, judicial respectivo a efectos de que se pueda también reparar en el ámbito judicial a ellas. Lo propio con las víctimas de violencia o de la vulneración del derecho a la vida, que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales. Pero también hablamos y ampliamos el rango de acción, porque reconocemos que la verdad es un derecho colectivo, ¿no? Y no solamente se circunscribe a las víctimas. La sociedad en general tiene la obligación, tiene el derecho, de conocer la verdad. Y entonces pedimos, entre las medidas de reparación simbólica y colectiva, porque entendemos además que estas reparaciones individuales son a consentir de esa víctima o de su familia, ¿no? No es algo que puede ser genérico, pero lo que sí puede ser genérico es que el Estado ecuatoriano, a través de su máxima autoridad, ofrezca una disculpa pública en el lugar de los hechos. Además, nos vamos un poco más allá y sugerimos la forma en que debería ser esta disculpa, ¿no? Que debe ser acordada con las víctimas o sus representantes, ser públicas, realizarse en el lugar donde ocurrieron los hechos, reconocer la responsabilidad de los hechos, ¿no? Y ofrecerse en presencia de las víctimas y los familiares de las mismas, en un acto del más alto nivel. Y finalmente, medidas institucionales, ¿no?, de reparación, y que tiene que ver efectivamente con primero, evitar que se repitan estos hechos. Es muy importante que la ciudadanía esté clara que el derecho a la protesta y a la resistencia son derechos que están en la Constitución y que deben ser efectivamente protegidos y que no pueden además ser utilizados, digamos, cuando hay actos violentos, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la policía sobre todo, porque estábamos en un estado de excepción, pero digamos la Policía Nacional tiene la obligación de controlar. Si es que hay focos violentos, deben neutralizarlos y siempre velando por utilizar en mínimo grado la fuerza o de manera proporcional. Y eso es algo que también hacemos alusión. Y para finalmente también dentro de nuestras recomendaciones, porque recordemos que, y alguien decía ayer también, ¿por qué entregan esto en un acto así, lo hacen político? No, no es político, nosotros entregamos nuestro informe a quien nos pidió que lo haga, que es el Defensor del Pueblo. Y por eso es que el Defensor del Pueblo ayer recibió de nuestras manos este informe. Y dentro de las recomendaciones está que el Defensor del Pueblo debe realizar un seguimiento a las medidas de reparación integral que estamos sugiriendo, siempre sugiriendo, porque nosotros no tenemos, vuelvo a decir, esa posibilidad de hacer justicia, sin llegar a la verdad. Dos cosas finales. La primera, finalmente, ¿cuántos fallecidos mismos son en total? Fallecidos 6 que nosotros consideramos que son en situaciones de ejecución extrajudicial. Exactamente, y 22 atentados contra la vida. 22 atentados contra la vida, es decir, aquellos hechos que deben ser analizados a efectos de determinar si es que existió estas ejecuciones extrajudiciales fallidas. Correcto. Y lo último, porque esto también pregunta alguna gente, yo creo que merece una respuesta. Mucha gente cuestiona que solamente el informe tome en cuenta el papel del Estado a través de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero ¿qué pasa con las denuncias de excesos por parte de manifestantes contra ciudadanos, contra la propiedad privada, contra los bienes públicos y contra las fuerzas del orden? Porque evidentemente también hubo esto, ¿no? Gracias por la pregunta, Fabricio. Bueno, recordemos que Fiscalía inició procesos de investigación a efectos de determinar sabotaje que existieron, ¿no? Por si acaso, es decir, ciertos actos o presuntos indicios de que existió daños a los bienes públicos y una serie de desmanes violentos. Pero esos desmanes son delitos. Cuando estos delitos, digamos, o la ciudadanía comete actos reñidos contra la ley, son delitos comunes que deben ser efectivamente indagados, investigados, como se lo está haciendo. Lo que no se está haciendo es que dentro de las protestas también existieron vulneraciones de derechos, en donde el Estado, recordemos, es el obligado a proteger y promover derechos. ¿Por parte de quiénes? De los agentes estatales que
utilizaron la fuerza de manera excesiva. Esto debe y merece una investigación. Recordemos que muchos de los policías fueron hasta condecorados. Es decir, no se ha realizado un análisis de investigación frente a estos hechos de vulneración de derechos en donde el responsable es el Estado y quien ejerce o, realiza las funciones por su orden o por su autorización o a conveniencia del Estado. Y lo último, ahora sí, Sibel, ¿por qué entregaron ayer recién el informe? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué justo ayer? Porque no era una carrera contra el tiempo. Era algo que teníamos que hacer con bastante prolijidad. Ese fue nuestro mandato por un lado. Y por otro lado, justamente porque no es un tema político. Porque si sacábamos en el momento en que había un juicio político para la ministra, entonces iban a decir que en efecto era un insumo de este estilo y político. Si es que sacábamos durante las elecciones, iban a decir que efectivamente era este tema. Lo sacamos cuando tenía que salir y siempre sobre la base de buscar, la justicia, la verdad y la reparación y justicia, porque la verdad creo que hemos llegado a las víctimas, haciendo un trabajo técnico. Ojalá la ciudadanía comience a entender estos temas desde la base de nuestros derechos humanos, que el Estado debe garantizar y que va en desmedro de todos. Y sobre esa base, yo diría, analicen, sobre el enfoque de derechos humanos, analicen este documento, que no tiene, vuelvo a repetir, sesgos políticos ni ideológicos, y que de alguna manera alguien también, o muchas personas de la sociedad, muchas veces nos vemos limitados a meternos en este tipo de asuntos porque vamos a ser cuestionados. Hagamos bien o hagamos mal las cosas, ¿no? Pero ya llegará un punto en que tengamos un análisis mucho más crítico y con enfoque para poder ver las cosas como son, de la dimensión que son, y sin buscar diluir la densidad de los problemas, que eso es algo que en general como ciudadanía fallamos. Correcto, Sibel. De aquí, evidentemente, este insumo debería servir para que la Fiscalía comience una investigación. Ojalá que lo tome en cuenta. Sibel Martínez, gracias por el tiempo y por estos minutos. Que tenga una buena jornada. A usted, muchas gracias, Fabricio. Muy amable. Sibel Martínez, quien presidió la Comisión de la Verdad, que elaboró el informe que da cuenta de los excesos del Estado durante las protestas de octubre del 2019. 7:26 en la primera hora.